Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 5 de noviembre. Estamos en la semana 31 del tiempo ordinario, en este mes tan significativo, comenzado con todos los santos, y que a lo largo de todo este tiempo de este mes, un mes típicamente otoñal, por lo menos en este hemisferio desde el que dirijo esta palabra, realmente la naturaleza, los acontecimientos, la marcha del tiempo nos va también educando, ¿no? Este mes es un mes en el que reflexionamos mucho sobre eso que llamamos la escatología, el mundo que pasa, la muerte que se aviene, la vida futura, la resurrección de la carne, como confesamos en el credo, en fin, todo eso que no es fácil y que supone también que uno va llegando poco a poco con la fe y con la esperanza, hasta donde Dios le va conduciendo a cada uno, ¿no? No hay que angustiarse por eso, hay que vivir el tiempo presente siempre con optimismo, sabiéndonos amados por Dios, queridos por Él, cuidados, guardados siempre, ¿eh? Y Dios que además nos va dando ocasiones de conversión, ocasiones de gracia, ocasiones de providencia, ¿no? Así que vivamos este tiempo de esta manera, ¿no? El texto del Evangelio de hoy es Lucas 14, 15 al 24. Otra vez estamos sentados en una comida con Jesús. Hay que ver la de cosas que pasaban en las comidas en las que participaba Jesús. Esta vez propone Jesús la parábola de los invitados al banquete del reino. La alusión es muy clara, evidentemente. Los del pueblo de Israel eran los que antes que nadie recibieron la invitación para el banquete del reino de Dios. Son el pueblo elegido, ¿no? Pero cuando llegó la hora, rehusaron asistir, poniendo excusas. La compra de un campo, de unos bueyes, la boda reciente. Es aquello que dice San Juan en el prólogo del Evangelio. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y por desgracia esto no es una historia del pasado, es una historia real también, donde incluso nuestra sociedad cristiana vuelve la espalda a Dios, ¿no? Pero Dios no cierra la puerta del convite, invita a otros, los que los israelitas consideraban pobres, lisiados, ciegos, cojos. Dios quiere que se le llene la casa. Ya que no han querido los titulares de la invitación, que la aprovechen otros. Y no porque, digamos, la hayan despreciado los primeros, entonces van a tener oportunidad estos segundos. No, es que la salvación es para todos. Y Dios no es excluyente, sino incluyente, ¿no? Bendito sea Dios que nos ha llamado a participar de su mesa, de su casa, de su reino, sin excluir a nadie. Pero bueno, esto es una forma también de presentar el mensaje, ¿no? Son solo los israelitas, los ingratos, que no saben aprovechar la invitación y se autoexcluyen del banquete. Subrayo lo de autoexcluyen, porque son ellos propiamente, no es que Dios les rechace. Dios no deja de lanzarles cables e invitación, ¿no? Cada uno de nosotros debería hacerse un chequeo de las intenciones de su corazón, para ver si mereceríamos también la queja de Jesús por no haber sabido aprovechar su invitación. Incluso cuántas veces vamos a la Eucaristía de una forma rutinaria, cuántas veces incluso nos acercamos a la comunión de una forma, mecánica, ¿no? Y nada más. Si nos invitaran a hacer penitencia o un trabajo enorme, se podría comprender o entender la negativa. Pero se nos invita a un banquete y a la felicidad, a la alegría, a la salvación. ¿Cómo es que no sabemos aprovechar esa inmensa suerte, mientras que otros, mucho menos favorecidos que nosotros,
saben responder mejor a Dios. Cuando Lucas escribía este Evangelio, ya se veía que Israel, al menos en su mayoría, había rechazado al Mesías, mientras que otros muchos, procedentes del paganismo, sí lo aceptaban. La palabra de Dios que escuchamos, su perdón, su gracia, la fe que nos ha dado, la comunidad cristiana a la que pertenecemos, los sacramentos, la Eucaristía, el ejemplo de tantos santos y santas que hemos visto estos días, el ejemplo también de tantas personas que nos estimulan con su fidelidad. No estamos desperdiciando las invitaciones que nos envía continuamente Dios. ¿Qué excusa esgrimo para no darme por enterado? Hago como los niños que no aceptan ni la música alegre ni la triste. Cantamos alegrías y no bailasteis, cantamos lamentos y no llorasteis. O como los que no acogieron ni al Bautista porque era muy austero, ni a Jesús porque comía y bebía, ¿no? Demasiado humano. Cuando llegue la hora del banquete, irán delante de nosotros Zaqueo, la Madalena, el buen ladrón, la adúltera. Ellos no son o no eran oficialmente tan buenos, entre comillas, como nosotros, pero aceptaron agradecidos y gozosos la invitación de Jesús. En cada Eucaristía somos invitados a participar de este banquete sacramental que es anticipo del definitivo del cielo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, ¿no? A la cena de bodas del Cordero. Celebrar la Eucaristía debe ser el signo diario de que celebramos también todos los demás bienes que Dios nos ofrece. Hoy la Iglesia, en este día, el día 5 martes, celebra la memoria de Santa Ángela de la Cruz, María de los Ángeles Guerrero González, nacida en Sevilla el 30 de enero de 1846 y fallecida también en Sevilla el 2 de marzo de 1932. Fundadora de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, dedicada a ayudar a los pobres y a los enfermos. Fue canonizada por Juan Pablo II el 4 de mayo del 2003 como Santa Ángela de la Cruz, y su cuerpo se encuentra en la capilla de la Casa Madre en Sevilla. Nació en la Plaza de Santa Lucía, número 5 de Sevilla, siendo bautizada 3 días después en la iglesia de Santa Lucía, con el nombre de María de los Ángeles Martina de la Santísima Trinidad. Su familia era muy modesta. Su padre, Francisco Guerrero, de profesión cardador de lana, nació en Grazalema y había emigrado a Sevilla. Su madre, Josefa González, era sevillana, hija de padres nacidos en el Araal y en Zafra. Tuvo 14 hermanos, aunque solamente 6 alcanzaron la edad adulta. Los otros 8 fallecieron durante la infancia. Circunstancia entonces habitual, pues existía una alta tasa de mortalidad infantil. Su padre trabajó durante un tiempo al servicio del convento de los frailes trinitarios. Falleció cuando Ángela era pequeña. Su madre también trabajó al servicio de los frailes, como lavandera y costurera, y murió ya anciana. La abuelita, la llamaban en la compañía, ¿no? Ángela recibió una instrucción escolar escasa, como era también habitual por aquel entonces, sobre todo en las niñas pertenecientes a la clase pobre, ¿no? A los 12 años entró a trabajar en un taller de calzado para contribuir a la economía familiar. Allí permaneció hasta los 29 años de forma casi ininterrumpida. La zapaterita de Sevilla, se le conoce también a Santa Ángela de la Cruz. A los 16 entró en contacto con el padre José Torres Padilla, un sacerdote nacido en Canarias y afincado en Sevilla con fama de santidad. El padre Torres se convirtió en su confesor y director espiritual. A los 19 años solicitó la entrada como lega en un convento de carmelitas descalzas, pero no fue admitida.
4 años después lo intentó otra vez y ingresó en la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en la que permaneció por algún tiempo. Primero en el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla y más adelante en Cuenca y en Valencia. Sin embargo, unos vómitos continuos que no cesaban la obligaron a abandonar por motivos de salud. En 1873 formuló votos perpetuos fuera del claustro. Poco después tuvo la idea de fundar la Compañía de la Cruz. El 17 de enero de 1875, con muy pocos recursos, comenzó a tomar forma su proyecto. Encontró a 3 compañeras. Una de ellas, llamada Josefa de la Peña, gozaba de una buena situación económica. Por el contrario, las otras 2, Juana María Castro y Juana Magadán, disponían de escasos recursos. Con el dinero de Josefa Peña alquilaron su convento, que era solamente un cuarto, en la casa número 13 de la calle San Luis, en Sevilla, y organizaron un servicio de asistencia a los necesitados a lo largo del día y de la noche. Posteriormente se trasladaron al número 8 de la calle Hombre de Piedra, también en Sevilla. Sus compañeras comenzaron a llamarla Madre. En 1876 se declaró una epidemia de viruela en Sevilla. Ello hizo que las Hermanas de la Cruz intensificaran sus esfuerzos de ayuda a los pobres y enfermos, causando su labor gran admiración entre todos los estamentos de la ciudad. Este mismo año, 1876, Sor Ángela consiguió la admisión y bendición de su obra por el arzobispo de la diócesis, el beato cardenal Spínola. El modo de trabajo de la congregación consistía en acudir por parejas a casa de los enfermos que las necesitaban. Una atendía al paciente sentada a su lado. La segunda realizaba las actividades del hogar. Su obra se extendió rápidamente creando numerosos conventos, localizados sobre todo en Andalucía occidental y el sur de Extremadura, centrando siempre su actividad en la asistencia material y espiritual a pobres, enfermos, necesitados y niños huérfanos o sin hogar. En 1894 viajó a Roma, donde se entrevistó con el Papa León XIII, el cual concedió el decreto inicial para la aprobación de la compañía, que firmó el Papa Pío X en 1904. Ángela falleció el 2 de marzo de 1932, como hemos dicho, como consecuencia de un accidente cerebrovascular. Personas de todas las clases sociales rindieron homenaje a la hoy santa, que por privilegio del gobierno de la Segunda República Española fue sepultada en la cripta de la Casa Madre en Sevilla. 2 días después, el Ayuntamiento Republicano de la ciudad de Sevilla, presidido por el alcalde don José González y Fernández de la Bandera, decidió por unanimidad que constase en acta el sentimiento de la corporación por la muerte de la religiosa y decidió se rotulase con su nombre la entonces llamada calle Alcázares, donde estaba y continúa el convento. El Papa Juan Pablo II la beatificó el 5 de noviembre de 1982. El 20 de diciembre del 2002, la Iglesia reconoció oficialmente su santidad y fue canonizada por Juan Pablo II el 4 de mayo del 2003 en la madrileña Plaza de Colón con el nombre de Santa Ángela de la Cruz. El 7 de mayo del 2003, el cuerpo incorrupto de la santa fue trasladado desde la Casa Madre hasta la Catedral de Sevilla, donde presidió los cultos de acción de gracias por la canonización. Actualmente la Compañía de la Cruz tiene más de 50 conventos, 700 hermanas y unas 50 novicias que realizan el noviciado en Sevilla y se encuentran en países de España, Argentina, Italia y con una extensión cada vez a más, podemos decir. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra realmente excelsa, grande, de Sor Ángela de la Cruz. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.